Hola a todos, espero que todos tengan un día maravilloso. Después de todo lo que Tuna y Alex han pasado, finalmente la paz les ha llegado de la manera más sencilla. Un regalo inesperado, el primer viaje familiar a través de Saigón y un momento de tranquilidad junto al río. Todo se sintió como un nuevo comienzo. Pero, ¿fue esa felicidad solo un momento fugaz o el comienzo de una vida por la que habían luchado? Si te gustan las historias conmovedoras como esta, no olvides suscribirte para no perderte los próximos vídeos. El sol de la tarde iluminaba la pequeña calle. Cálida y suave se filtraba entre las hojas y repiqueteaba delicadamente en el viejo patio de baldosas. Tuna estaba de pie en el umbral. Henry dormía en sus brazos con la cabeza apoyada en su hombro, su respiración lenta y constante. Observó cómo Alex entraba al patio con una expresión que mezclaba curiosidad y tranquila expectación. Había un silencio extraño en el aire, una sensación peculiar. Era como si el mundo se hubiera detenido un instante solo para ellos. Alex le sonrió, una sonrisa cargada de historia. Todo lo que vivieron sin palabras. Caminó hacia el centro del patio y se detuvo junto a un objeto cubierto con un paño blanco limpio. Incluso antes de tocarlo, Tuna presentía que ese momento era crucial. Su ritmo cardíaco se estabilizó en lugar de acelerarse. Solo eso la sorprendió. El suave peso del bebé le proporcionaba estabilidad. Alex extendió la mano y la posó sobre su hombro. Su voz era profunda, tranquila y segura. «Quiero darte algo», dijo. «Algo que nos permita a Henry y a mí movernos con libertad en todo momento». Tuna lo miró escudriñando su rostro. No había prisa ni tensión, solo certeza. Se le hizo un nudo en la garganta. Ella no preguntó qué era. Ya lo sabía. No se trataba solo de un objeto, sino de lo que él había intentado darle durante mucho tiempo. Espacio para respirar, para elegir, para vivir, sin que el miedo les pesara a cada paso. La luz del sol les iluminaba el rostro, suave y comprensivo. Alex tomó la tela y la abrió lentamente. Abajo apareció una motocicleta completamente nueva. La pintura azul pálido captaba los últimos rayos de sol que se reflejaban en sus curvas. Parecía sólida, fiable, lista para cualquier ocasión. Tuna no se movió. Alex colocó la llave en la palma de su mano, entrelazando sus dedos con los de ella, el tiempo suficiente para que comprendiera su significado. «De ahora en adelante», dijo, «puedes llevar a Henry a donde quieras, al colegio, al parque, al campo, a ver a tu madre, y si quieres, siempre estaré contigo». Tuna miró fijamente las llaves, luego el coche, y después a Alex. Le temblaban ligeramente las manos. No se trataba de comodidad, sino de libertad, algo que ella creía haber perdido para siempre. Alex le está devolviendo el control, no alejándose sino permaneciendo a su lado. Dio un paso al frente y lo abrazó con cuidado de no despertar a Henry. Apoyó la cabeza en el pecho de Alex y escuchó los latidos constantes, familiares y reales de su corazón. El sonido le hizo saber que estaba a salvo. Henry se movió de nuevo como si presintiera el cambio. Entonces ella se relajó. «Gracias», susurró Tuna, por todo. Alex la abrazó con más fuerza. No dijo nada, no hacía falta. El abrazo lo contenía todas las promesas, la paciencia, la decisión de seguir eligiéndose el uno al otro. A medida que el sol se pone gradualmente, largos haces de luz se extendían por el patio y la motocicleta, transformándola en un símbolo silencioso de lo que estaba por venir. Tuna permaneció allí con los ojos llorosos y la respiración pausada. Los recuerdos que antes habían sido tan vívidos ahora perdían fuerza. El pasado no desaparece, pero ya no define este momento. Henry abrió los ojos, parpadeó y miró a su madre. Tuna sonrió, miró a su hijo y le besó la frente. Él cerró los ojos y las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba como si sonriera dormido. «Nunca pensé que tendría un día como este». Tuna habló en voz baja. Alex le apartó suavemente el cabello con sus dedos. «De ahora en adelante», respondió, «tendremos muchos más días como este».
Permanecieron juntos en el patio al caer la noche. No hay cristales rotos, ni habitaciones oscuras, ni miedos que acechen en las sombras. Solo ellos tres respiraban el mismo aire compartiendo el silencio. Finalmente las farolas se encendieron. Alex inspeccionó cuidadosamente la motocicleta revisando por última vez los aspectos básicos. Tuna le puso a Henry una chaqueta ligera y lo envolvió con una bufanda fina. Se sentó detrás de Alex, abrazando a Henry contra su pecho con la mejilla apoyada en la espalda de Alex. Se pusieron los cascos, el motor arrancó con un zumbido constante. Salieron del campo y se pusieron en marcha a paso lento. El aire nocturno era fresco. Llevaba consigo el tenue aroma de flores de algún lugar cercano. Tuna observaba cómo las casas pasaban a toda velocidad. Por primera vez en mucho tiempo todo me resultaba familiar y agradable. Las calles ya no se sentían cargadas de recuerdos, se sentían amplias y abiertas. Este fue su primer viaje juntos como familia, sencillo, tranquilo y significativo. Henry dormía profundamente, completamente ajeno a la importancia de ese momento. Tuna se inclinó hacia él sintiendo su calor. Alex había regresado. Su respiración pausada los guiaba hacia adelante. La ciudad se desplegaba a su alrededor con sus letreros de neón brillando suavemente. Las farolas se extendían en líneas doradas a lo largo de la carretera. El viento susurraba en el cabello de Tuna, trayendo consigo el sonido del tráfico. Risas y música lejana. Cerró los ojos un instante dejando que todo eso la inundara. Cuando volvió a abrir los ojos, la ciudad se veía tan diferente, no como un lugar por el que solo estaba de paso, sino como un lugar al que pertenecía. «Te amo». Ella le susurró al oído a Alex. Él no se dio la vuelta, pero ella sintió que sus hombros se relajaban. Supo que estaba sonriendo. Pasaron junto a un bullicioso mercado nocturno. Las luces brillaban con intensidad y alegría. De repente Henry se movió y se despertó del todo con los ojos muy abiertos mientras miraba a su alrededor. Entonces soltó una risita, una risa clara y contagiosa. Tuna se rió con él. Ella le dio un beso en la mejilla. «¿Estás despierto? ¿Te gusta ir en el coche con mamá y papá?» Henry agitó sus manitas en respuesta con evidente alegría. Alex redujo la velocidad del coche y miró hacia atrás con los ojos brillantes. Al oír su risa susurró: «Eso hace que todo valga la pena». Tuna abrazó a Henry con más fuerza, con el pecho rebosante de emoción. Esa risa disipó los últimos vestigios de dolor, reemplazándolos con algo simple y poderoso. Continuaron pedaleando entre risas y viento mientras la ciudad los llevaba hacia adelante en la noche. Disminuyeron la velocidad cerca de la orilla del río, y el tráfico se fue reduciendo a medida que las carreteras se despejaban. Alex orilló con cuidado su motocicleta a un lado de la carretera y apagó el motor. El repentino silencio pareció irreal después del zumbido constante del motor durante el viaje. Las farolas se reflejan en el río Saigón formando suaves y brillantes estelas de luz a lo largo de la superficie del agua. Tuna bajó primero, aún sujetando a Henry con fuerza. Alex se quedó a su lado. Una mano le tocó suavemente la espalda como para asegurarse de que se mantenía firme. Ella instintivamente le tomó la mano y sus manos se entrelazaron sin pensarlo. Permanecieron así un rato. Giró el rostro hacia el río dejando que la brisa fresca lo acariciara. Los ojos de Henry se abrieron de par en par al ver las luces danzando sobre la superficie del agua. El niño dejó escapar un suave jadeo de sorpresa, señalando torpemente hacia la luz. Tuna sonrió y bajó la voz. Sí, susurró como si incluso la noche pudiera oírla. Alex se inclinó y le dio un suave beso en la frente. «Vendremos aquí a menudo», dijo. «Cuando hay mucho ruido, es cuando necesitamos respirar». Tuna asintió apoyando la cabeza en su hombro. Sintió su calidez constante, su tranquila seguridad. Con solo estar allí de pie sintió que algo en su interior se calmaba. Ya no había preocupaciones, ni pensamientos apresurados, ni miedos que los aguardaran.
En ese momento no hablaron mucho. No era necesario. El río fluía lentamente, los barcos se deslizaban a lo lejos y en algún lugar cercano se oía a alguien reír. La vida siguió su curso tranquila y pacífica, y eso parecía el mayor regalo. Tras un instante, Alex le apretó la mano. «Vayamos a casa», dijo él en voz baja. «Henry tiene sueño otra vez», asintió ella y acomodó a Henry en sus brazos. El niño bostezó y se acurrucó más cerca de su pecho. Regresaron a su motocicleta y se marcharon a paso tranquilo. Alex volvió a arrancar el motor y se reincorporaron al flujo de la ciudad. El viaje de regreso a casa se sintió diferente, más lento, más tranquilo. Tuna observó pasar las calles, notando pequeños detalles que antes había pasado por alto: la cálida luz que entraba por las ventanas abiertas. Las parejas comparten comida en los restaurantes que abren hasta tarde, los niños se persiguen unos a otros en las aceras. Estas calles solían estar llenas de vida. Guardaba recuerdos a los que no quería enfrentarse esa noche. Ahora le resultaban familiares, seguros. La respiración de Henry volvió a la normalidad, sus deditos se acurrucaron en el abrigo de Tuna. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. Apoyó la mejilla en la chaqueta. Alex se dio la vuelta. El suave movimiento de la motocicleta la sumió en un estado de tranquilidad. Al llegar a casa, Alex aparcó la motocicleta en el patio y apagó el motor. La casa permanecía en silencio con las luces interiores encendidas a la espera. Tuna bajó con cuidado cargando a Henry mientras Alex cerraba el coche con llave y le echaba un último vistazo. Me sentía a gusto. El interior de la casa era cálido y tranquilo. Tuna colocó suavemente a Henry en la cuna. El bebé se movió un poco y luego se quedó quieto con los labios ligeramente entreabiertos mientras dormía. Se quedó allí un rato mirando al chico con el corazón rebosante de felicidad. Alex apareció en la puerta apoyándose en el marco. «Se duerme muy rápido», dijo en voz baja. «Siempre es así», respondió Tuna. «¿Cuándo se siente seguro el niño?» Entraron en la pequeña sala de estar y se sentaron uno al lado del otro en el sofá. La habitación estaba en silencio salvo por el lejano ruido del tráfico exterior. Alex le tomó la mano de nuevo, dibujando suavemente círculos en su palma con el pulgar. «Lo hiciste muy bien hoy», dijo. Tuna suspiró aliviada, sorprendida de que esas palabras aún tuvieran tanto significado para ella. Admitió: «No fue forzado en absoluto. Es simplemente lo correcto». Alex sonrió. «Eso es lo correcto». Se quedaron sentados un rato. Hablaron de cosas sin importancia como lo que hacía Henry en la guardería o lo que podrían cocinar al día siguiente. Lugares que podrían visitar cuando el clima fuera más fresco. No hay prisa. Nada que suponga una carga. Estos son simplemente planes elaborados sin miedo. Más tarde, Tuna fue a la cocina a servirse agua, miró a su alrededor en aquel espacio familiar y se dio cuenta de lo diferente que se había vuelto. Esta casa solía ser el lugar donde ella esperaba. Esperaba a que las cosas mejoraran. Esperaba respuestas. Esperaba fuerzas. Ahora siente que es un lugar donde realmente vive. Alex se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos por la cintura. Ella se inclinó hacia él de forma natural, llegando incluso a colocar su mano sobre la de él. Antes pensaba que la felicidad tenía que ser ruidosa. Dijo en voz baja como si tuviera que llegar de inmediato, de lo contrario, no sería real. Alex apoyó suavemente la barbilla en su hombro. «Y ahora creo que es así», dijo ella en voz baja. «Es algo que elijo cada día», dijo con firmeza. Él asintió, su cálido aliento acariciando su piel. «Esa es la clase de felicidad duradera». Apagaron las luces y entraron en el dormitorio. Afuera reinaba el silencio, la ciudad murmuraba suavemente a lo lejos. Mientras Tuna yacía junto a Alex, escuchaba su respiración lenta, constante y tranquilizadora. Sus pensamientos se desviaron hacia lo que habían vivido juntos.
Pero pensando en lo que construirán mañana, se despertarán y harán lo de siempre: preparar el desayuno, llevar a Henry al colegio, ir en moto a algún sitio sencillo. La vida continuará imperfecta pero verdadera. Antes de que llegue el sueño, Tuna buscó la mano de Alex en la oscuridad y la apretó con fuerza en su estado semiconsciente. Sin decir una palabra, afuera la tenue luz de las farolas del patio se reflejaba en la motocicleta azul estacionada abajo. Allí permanecía no como una vía de escape, sino como una promesa de movimiento, de elección, de libertad. La noche cayó alrededor de la casa, suave y sin prisas. En el interior, una pequeña familia duerme plácidamente con la tranquila certeza de que después de todo lo que han vivido, esta pieza del rompecabezas es real y les pertenece. Después de una larga temporada llena de miedo y sufrimiento, Luna finalmente tuvo un momento para respirar bajo la cálida luz del atardecer. Alex, de forma inesperada, le regaló una motocicleta nueva. Más que un simple regalo, era una promesa de libertad y un nuevo comienzo para ella y Henry. Con las llaves en la mano temblorosa, Nora se dio cuenta de que ya no estaba atrapada por el pasado. Esa noche, los tres hicieron su primer viaje en autobús juntos, como familia, serpenteando entre las calles iluminadas con luces de neón y las luces doradas de Saigón. El viento amainó la ciudad, lucía más luminosa, y la risa repentina de Henry llenó el aire. Hicieron de aquella noche algo inolvidable. Haz una parada junto al río Saigón, contempla las luces centelleantes sobre el agua y comparte rumores sobre el futuro. No era una alegría desbordante, sino una paz genuina, y por primera vez se sintieron lo suficientemente seguros como para volver a tener esperanza. Đang ở nhà ai đâu ấy? Chúng ta làm tất cả những gì có thể Mẹ thế bảo tối đi thế nào được? trả lại tiền sở hữu chân chẳng chậu. Làm cái để gì được rồi nhá. 8 giờ. Mọi chuyện sẽ xong. Cả Thủy Tiêu và Linh sẽ không thể ở bên nhau, và chúng ta sẽ giành lại được mọi thứ ở ánh mắt của bà. Gì tối 8 giờ đấy, như nào thì Như nhá. Đúng nào? Xong Như xong thì lại Như tiếp nhá. Chúng ta phải cẩn thận. Ít mẹ ăn rùa luôn đó hả? Thứ phải diễn Ăn ra rùa. trong im lặng. Một bước sai lầm tất cả sẽ sụp đổ. Linh gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. Nó sẽ làm mọi Đéo để một lần mà làm cái mình nhá. Tối 8 giờ. không để Thủy Tiêu ở yên. 68 ấy. Mọi thứ mà nghĩa nhìn lên Vợ đi không ấy? cười bí ẩn có thể trên môi. Vậy Chắc không đâu. là mọi sự thật. Chỉ cần mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, chúng ta Thì sẽ thế mày có vợ đi đâu thì không biết đường. biết. Bây giờ đi với tâm trạng cẩn trọng, nhưng trong Nhìn lòng mày cũng tiếng nói á. toán tính. Mọi thứ Ý dường là bà. như đã được ăn bài, nhưng dẫu bà Yeah. có thể sớm nhận ra âm mưu chính con gái mình. Liệu Tử Kiêu và Uzi có thể chiến đấu cho tình yêu của họ, hay họ sẽ bị dẫn vào đến âm mưu không thể ngờ tới. Nói thôi. Cặp